Entonces déjame, es que es algo que me ha tocado. Cuando los expertos del gobierno no dicen lo que el gobierno pretende decir, ¿puerta? ¿Es esto? Sí, ¿Tú lo viviste así? sí, claro, y nos dijeron, es que claro, tienes que entender que si os contratamos para que confirméis la hipótesis del aceite y lo que decís es que no es el aceite, ¿qué sentido tiene que estéis aquí? Sí, que estéis aquí. Hola, muy buenas. Buenas tardes a todos los socios de Plural 21, buenas tardes a los simpatizantes de Plural 21 y buenas tardes a los que no tenéis ni idea de que es Plural 21, pero andáis por aquí viendo este vídeo. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar un tema que hace 40 años estos días, que es el del síndrome tóxico español, lo que luego se llamó el síndrome del aceite de colza, una cosa así. Que para los que seáis grandecitos o tengáis una mínima edad... ¡Ulo! Espera un momento. ¡Hala! Madre de Dios. Pero es que tengo aquí un chivatillo para ver que todo vaya bien. Es lo que tiene ser hombre orquesta. Bueno, lo que decíamos. Yo recuerdo que de pequeño por la tele empiezo a ver en el telediario que la gente se está muriendo, que hay un virus que está matando a la gente de una pulmonía, ¿cómo le llamaban? Pulmonía atópica, atípica, neumonía típica. Y cuando me doy cuenta, no me dejaban ir a la piscina, no me dejaban salir a jugar con mis amigos, no me dejaban nada, y es uy, 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 tú de casa, del cole a casa, de casa al cole. ¡Guau! ¿Qué ha pasado ahí? Y van pasando los años, van pasando los años, van pasando los años, y hace, pues no recuerdo cuándo, una noche en Canal 33, en una televisión secundaria que hay aquí en Cataluña, veo un documental donde me dicen, ¿a ti te dijeron que era aceite de colza? Pues va a ser que no. Luego cuando empezó a estar Internet, cuando Internet empezó a funcionar, hará como 10 años, recordé aquel documental. Empecé a buscar el documental aquel y no lo encontré en ningún sitio. Y hoy traemos aquí a alguien muy, muy, muy relacionado con la investigación que se hizo acerca de este caso. Es una doctora epidemióloga. Nos ha pedido que no mostremos su cara. Nosotros lo respetaremos. Y queremos que nos explique cómo vivió ella esa situación. Yo prefiero casi no introducir nada, dejarlo ahí y que ella misma nos vaya narrando qué es lo que le pasó. O sea, tú eras una doctora. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a Plural 21 que continúe con ese interés en no enterrar este tema, porque pasó hace 40 años, pero el tipo de problemas que se vivió en aquella época, pues parece que vuelven a salir de vez en cuando, y está muy bien que nos entierre el tema. También agradecer a los que estáis escuchando, porque significa que tenéis pues esa motivación de querer saber más allá de lo que se contó en la prensa mayoritariamente. Bueno, pues agradecer a todos ese interés. Vale, entonces explícanos quién eres tú, a qué te dedicabas, por qué te ves involucrada en ese tema. Bueno, yo me llamo María Jesús Clavera. Pues cuando yo tenía 28 años, bueno, era médico, era epidemiólogo, y entonces en aquella época pues sucedió el famoso que le llamaban pues la neumonía típica. Finalmente esa neumonía típica hacia el 10 de junio del año 81, estamos hablando del año 81, pues acabó diciendo que la causa era un aceite tóxico que se había vendido a granel en la mayor parte de España, y que ese aceite tóxico pues había enfermado a una multitud de personas. Creo que al final fueron más de 20.000. Bueno, como todo español que no está metido en el tema, pues yo me sorprendió, pero lo acepté como
para esto hay gente que se ha dedicado a estudiar el tema y cuando lo hacen público, pues significa que es cierto. Bien, pasaron un par de años y fue una sorpresa cuando me invitaron a ir a Madrid, porque yo vivía en Barcelona, ir a Madrid con una comisión, teníamos una directora de esa comisión y éramos 4 miembros y nos fuimos invitados a Madrid para ayudar a confirmar la causa del síndrome tóxico, es decir, ayudar a confirmar que el aceite había causado esa epidemia. Bueno, ni lo dudamos de que hubiera otra causa, ni lo dudamos. Fuimos a Madrid pues con la ilusión de decir, a ver cómo lo podemos ayudar a confirmar, a ver si encontramos la cisterna que se llamaba la cisterna asesina que había vehiculizado ese aceite tan tóxico, a ver de qué manera había sucedido, porque la OMS, que estaba metida también en este tema, pues estaba diciendo, vale, es el aceite, pero necesitamos más datos. Aquí esta investigación es un poco pobre, se necesitan más datos. Y allá que vamos nuestra comisión desde Barcelona, pues a Madrid, a ayudar a averiguar exactamente cómo sucedió. Porque es importante saber que al cabo 2 años después de la epidemia, estamos hablando del año 83, no se sabía cuál era el tóxico, pero había un tóxico, lo que pasa es que no se sabía y había que encontrarlo. No se sabía cuál era la cisterna asesina, pero había que encontrarlo. Y para esto pues estaban miles y miles y miles de datos en el sumario. Bueno, pues toda esta información la teníamos allí para investigar. Bien, llegamos a Madrid pues con todo el convencimiento de que el aceite, jamás se nos había pasado por la cabeza que el aceite no pudiera estar implicado en esta historia. Bueno, lo primero que hicimos como comisión es decir, bueno, aportarnos toda la documentación que debe ser ingente, ¿no?, sobre esta epidemia. Y la primera sorpresa es que la información eran 2 carpetas. Entonces, esto ya nos chocó un poco, tan poca información, pero supusimos que alguien la debía tener y que alguien pues no la quería ceder porque a lo mejor no estaba bien elaborada, no estaba bien trabajada. Bueno, pero esto fue la primera sorpresa. Después tuvimos la suerte de poder ir al sumario y yo pues fui la encargada de ir al sumario y trabajar con los datos del sumario, que era un sumario de muchísimos datos. Entre otras cosas había las carpetas de los 20.000 afectados, imaginaros, pero después había datos de todas las compras, ventas de aceites, albaranes, bueno, no os podéis imaginar la cantidad de información. Personalmente estuve 1 año y medio en ese juzgado trabajando, haciendo pues unos organigramas y pues muy completos, y al final pues tuve que concluir que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Es decir, que la compra y venta de esos aceites para nada coincidía con las zonas afectadas. Es decir, que al menos era imposible poder confirmar nada con esa información que era totalmente divergente, para nada lo confirmaba. Bueno, esto no es mucho, pero claro, para confirmar una hipótesis que en 2 años no se había podido confirmar, no ayudaba para nada. Bien, este trabajo lo presenté al juez, que se llamaba Barcala, bueno, supongo que ya en este momento pues ya no está aquí con nosotros, y entonces el juez Barcala pues se quedó pues muy afectado. Dice, ¿cómo usted me puede decir después de tanto tiempo que no hay datos para confirmar esto? Pues digo, es que no solamente no hay datos, señor juez, sino que es que los datos son contradictorios. Es decir, las cisternas que iban por aquí, bueno, no me voy a extender. Bien, entonces... No, pero espera, yo te pido que te extiendas. Las cisternas que iban por aquí... Sí. Bueno, pues las mismas cisternas que se vendían en zonas de afectadas, exactamente las mismas que habían pasado por los mismos... Llevamos cisterna a camiones cisterna llenos de aceite, ¿no? Exacto. Cuando yo hablo de cisternas, hablo de camiones cisternas que llevaban aceite, pues los mismos camiones, la misma matrícula, el mismo día, la misma hora, pues habían sido vendidos en... Bueno, no, claro, el mismo camión no, pero la misma... lote. El mismo lote que había estado en el mismo silo, que un camión lo había llevado hacia Castilla, pues otro camión lo había llevado a Cataluña. El mismo lote, el mismo silo. Resulta que en Castilla le achacaban un montón de afectados y de fallecidos y en Cataluña no había ni uno. Es como si el camión, al atravesar la frontera de Cataluña,
desapareciera el toxicidad. tóxico. Exacto. Entonces, claro, esto llamaba mucho la atención, es decir, porque esto ya es una inconsistencia epidemiológica muy importante. Bueno, entonces, y como esto, pues otras cosas que son un poco tediosas de hablar, pero realmente el estudio durante 1 año y medio de todos los silos, de todas las cisternas, de todas las compras y ventas, no solamente no cuadraba, sino que ponía en evidencia muchísimas contradicciones. Esto no es suficiente, pero es muy, muy importante. Pero al mismo tiempo, el doctor Martínez, que también estaba en la comisión, se le encargó rehacer la famosa curva epidemiológica. La famosa curva epidemiológica era una de las cosas más consistentes que había, que refrendaba la hipótesis del aceite. ¿Y por qué? Porque decían, todo fue anunciar que el aceite tóxico era... que el aceite era tóxico, y a partir de ese anuncio la curva de afectados cayó en picado. Esto en epidemiología tiene mucha importancia, es decir, cuando sucede un hecho y a partir de ese hecho empiezan a suceder cosas, pues tiene una consecuencia. Vale, entonces pues se cogieron todos los datos de todos los ingresados de los 20.000 pacientes y se rehizo lo que se llama la curva de incidencia. Y curiosamente era falso. Esa afirmación era falsa. ¿Por qué? Porque la curva empezaba a caer 10 días antes de que nadie hablara del aceite. Por lo tanto, esto ya, esa gran fortaleza que tenía, que el anuncio de que el aceite había sido tóxico era el inicio de la caída de la epidemia, era totalmente falso. Y esa era la prueba más fuerte que había contra el aceite. Es más, sabemos, bueno, y esto está explicado en el juicio, que la curva empezó a caer 10 días antes, y esto es muy importante, porque 10 días antes nadie hablaba del aceite. Es más... Era el bichito aquel que se caía al suelo. Exacto, por lo tanto, ya lo de los circuitos de venta que habíamos estado investigando en el sumario no cuadraba para nada y era contradictorio. Por otro lado, el famoso puntal de que todo fue anunciar lo del aceite y la curva empezar a caer era falsa, totalmente falsa, y bueno, y es que no había mucho más, porque esto eran los dos grandes puntales, hablar de un aceite vendido a granel en la zona de afectación y por otro lado la famosa curva. Bueno, entonces también cuando se tuvo ya evidencia de que esta curva no solamente no caía, sino que se antecedía una semana antes, y estamos hablando de ingresos hospitalarios. Si hablamos de cuándo se tomaba el aceite, que se supone que algún periodo de incubación, se podía incluso adelantar la caída de la curva 2-3 semanas antes del anuncio del anuncio. Por lo tanto, es que para nada tenía nada que ver. Bien, entonces esto se le comunicó a la directora, a nuestra directora del Plan Nacional del Síndrome Tóxico, que era la señora Carmen Salanueva, y bueno, pues entonces también quedó muy alterada, muy alterada. Y dijo, bueno, pero es que esto que decís vosotros es muy grave. Digo, sí, es que es muy grave, por eso lo decimos, porque si fuera cualquier cosa no lo diríamos. Bueno, en ese momento pues ya faltaba pocas semanas para que hubiera la reunión de la OMS, que ya estábamos hablando del año 1984, y entonces en la reunión de la OMS pues les comunicamos, no teníamos en el programa, no estaba previsto que nadie dijera estas cosas, pero nosotros pensamos que era una ocasión estupenda. En ese momento pues creíamos que la OMS pues tenía un papel muy importante en la salud del mundial y pues pedimos la palabra y lo comunicamos. Esas dos grandes contradicciones, la contradicción de los circuitos, que no había por dónde cogerles, y por otro lado, la gran contradicción de la famosa curva de incidencia. Y bueno, no os podéis ni imaginar la que se armó allí, ¿eh? No os podéis imaginar. No nos permitas que lo imaginemos. Pues nada, en primer lugar, lo que pasó es que él separó la reunión y dijo, esto es gravísimo, tenemos que parar esta reunión. Bueno, pues por la tarde la volvemos a reemprender. Bien, entonces se paró todo, los de la OMS se retiraron a deliberar y por la tarde lo que se dijo es, bueno,
realmente la OMS está financiada por los gobiernos, esto está clarísimo. Entonces, si el gobierno español está de acuerdo en abrir más investigación, pues nos parece bien, pero tiene que ser el gobierno español quien esté de acuerdo en abrir la investigación. Nosotros, pues ustedes, se refería al doctor Martínez y a mí, pues pueden continuar investigando, ya nos aportarán algún día sus conclusiones, pero bueno, hasta que el gobierno español no diga nada, pues vamos a continuar. Y se continuó como si nada hubiera sucedido. O sea, por la línea del aceite. Sí, sí, sí. Es más, en esa reunión el síndrome tóxico pasó a llamarse síndrome del aceite tóxico. Desde la reunión del junio de 1984, ya como diciendo... O sea, esto se decide en la OMS. En esa reunión, después de que se planteara pues que había esas dudas, pero bueno, nos pareció súper lícito plantearlo, ¿no? Pues después de plantearse esas dudas, pues así se acabó la cosa de que el gobierno español se tenía que pronunciar y por otro lado vamos a votar si les parece bien que esta enfermedad se la conozca oficialmente como síndrome del aceite tóxico. Se votó, se aprobó y a partir de entonces científicamente o dentro del mundo científico se le conoce como síndrome del aceite tóxico. ¿Quién vota ahí? ¿Qué votaron? ¿Los diferentes países en un plenario? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues había... ¿Cuánta gente había? Sí, ¿de quién vota ahí? Bueno, pues había como unos delegados de la OMS, pues un experto en toxicología, un experto en epidemiología, nombrados por la OMS, unos expertos, y luego había, pues a lo mejor eran, ahora no me acuerdo, pero debían ser como unos de 8 a 10 personas, todos nombrados por la OMS, expertos en las distintas áreas del tema que nos ocupaba, y después había pues los del Plan Nacional del Síndrome Tóxico, pues había pues el jefe clínico, el jefe de epidemiología, el jefe de los laboratorios, el jefe de química, pues como también unas 6 o 8 personas del Plan Nacional del Síndrome Tóxico. Entonces, la reunión de todos, pues tomaban las decisiones. A ver, déjame que recapitule, ¿vale? Porque es que no sé por qué este tema me resuena algo. Entonces, el Estado español decide crear un comité de expertos, sería, que sois vosotros, para darle forma a lo que estaba pasando, ¿no? Para hacer un estudio científico, epidemiológico de lo que estaba sucediendo. Y resulta que aquel comité de expertos dice, que lo que estáis diciendo, que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y el Estado español dice, no, caramba, no puede ser, esto no puede ser, ¿no? ¿Es esto? Sí, pero la comisión de expertos que fuimos éramos 5 personas y las 5 personas tampoco estábamos de acuerdo en denunciar esto. Es decir, las otras personas dijeron, a 2 años después de la epidemia, ya no se puede hablar de las causas. Nosotros lo que vamos a hacer es volvernos a Barcelona porque a estas alturas esto está muy liado y ya es difícil a estas alturas saber qué es lo que pudo haber causado el síndrome tóxico. Y entonces pues nos quedamos 2 personas, que es el doctor Martínez y yo, a defender la imposibilidad de que el aceite causara esa epidemia. Ya no es buscar la causa, es decir, bueno, esta seguro que no. Exacto. Lo que fue... No sabemos. No sabemos. Y el Estado español dice, ok, vamos a la OMS y se lo decís ahí. Y vais a la OMS y en la OMS dicen, pero le vamos a llamar síndrome tóxico, ¿votamos? No, síndrome del aceite de colza, ¿votamos? Sí, síndrome del aceite tóxico. Vale. ¿Es esto? Sí, más o menos, sí. Madre de Dios. O sea, que a los expertos... Sí, exacto. ¿Sí? Uh-huh. Vale, sigue. Bueno, entonces, a raíz de esta, pues para nosotros fue un choque muy fuerte porque creíamos, la verdad, que la OMS pues era el paradigma de la ciencia, de la salud. La gran ONG que vigila por el Estábamos en la época en que la OMS tenía un lema que era salud para todos para el año 2000. No sé si os acordáis de ese lema, es que era la misma época y claro, nos quedamos pues un poco muy sorprendidos, muy afectados y realmente como que a partir de entonces cambió nuestras vidas porque nos afectó mucho. Bueno, salimos de allí y nada, pues ya era el verano y durante el verano pues intentamos hablar pues con políticos,
con gente como diciendo, bueno, es que esto... Y bueno, y vimos que tampoco había ningún interés especial en saber qué había detrás del síndrome tóxico. También esto nos decepcionó bastante, pero bueno, pensamos, bueno, sí, nos decepcionó mucho. Y bueno, ya al final, en el mes de septiembre, fuimos despedidos y nos dijeron, hombre, entenderéis que si vosotros no avaláis la causa del aceite, pues ¿qué pintáis en el Plan Nacional del Síndrome Tóxico? Y bueno, y fuimos despedidos y entonces pues nada, pues muy bien. Hermoso. Y bueno, entonces una vez ya despedidos, pues ya conocíamos al doctor Antonio Muro, que para mí es una de las personas más sabias que hemos conocido. Tenía la característica de pensar por sí mismo, que esto es una cosa pues que es muy rara, y de concluir, pues él decía, pues a ver, si esto es blanco, pues yo lo veo blanco y digo que es blanco. Ah, es que claro, tengo que ver 1000 hojas, para que sea estadísticamente significativo, 1000 hojas blancas, porque se ve que con una no es suficiente. Bueno, era un hombre súper especial, es de las mejores personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida y aprendimos mucho. Y bueno, y entonces él, pues a partir de ahí empezamos a conocer sus trabajos epidemiológicos sobre el síndrome tóxico. Y os tengo que decir que son sorprendentes. Sorprendentes por la capacidad de trabajo que tenía este hombre. Y bueno, si tengo tiempo puedo explicar un poco la ABC del doctor Muro. Diga. Bueno, porque el doctor Muro no es que llegara al síndrome tóxico así, que estaba aburrido y dijo, bueno, ¿qué puedo hacer para llenar mis días? Sino que él era el director en funciones del Hospital del Rey, donde llegaron el día 1 de mayo, creo que era el 1, 6 o 7 miembros de una misma familia. Entonces, como era un hombre que tenía una gran capacidad de observación, de pensar por sí mismo y de sacar conclusiones, entonces dijo, ostras, 6 o 7 personas de una misma familia por una neumonía, esto es médicamente imposible, porque las cosas infecciosas pues tardan unas horas en incubarse. Dice, aquí hay algo nuevo. Y ya dio la voz de alarma. Claro, esto, no sé, o sea, él fue el primero que dijo, aquí pasa algo. Entonces ya él tenía la delantera, porque imaginaros, darse cuenta, el primero que se dio cuenta que pasaba algo raro, y tener la capacidad de pensar por sí mismo, de observar y de sacar conclusiones, pues es una bomba, eso es una bomba. Entonces, rápidamente, pues ya se ponía a la cabecera del paciente y decir, ustedes son de Torrejón, porque los primeros eran de Torrejón de Ardoz. Entonces, pues preguntaba, y bueno, y a ver, explicarme, ¿qué hacéis, qué coméis, qué oléis? Todo se lo preguntaba. Al día siguiente llegan otros pacientes. Con el mismo cuadro. Y estos pacientes pues eran de otra población. Entonces dijo, llegan ahora de Torrejón y ahora vienen, no sé, ahora lo invento, pues de Alcorcón. O sea, esto infeccioso que de Torrejón a Alcorcón... ¿Y el cuadro qué era? ¿Una neumonía intersticial? Sí, el cuadro era sobre todo un cuadro respiratorio, pero también tenían, cuando profundizabas, pues tenían cosas neurológicas, tenían mucho insomnio, tenían bastantes síntomas, pero lo que llamaba la atención era el cuadro respiratorio. Entonces él pues rápidamente se trasladó a Torrejón a investigar, es la persona que es un investigador de campo, no se queda en el despacho, sino dice, pues me voy a Torrejón, me voy al barrio donde viven estas personas, a ver qué pasa. Y bueno, investigaba en el terreno. Y entonces rápidamente se dio cuenta que los enfermos iban llegando cada 24 horas, eran de una población diferente. Y entonces rápidamente, preguntándoles lo que comía, dónde compraban, todo, detectó que esto eran productos que todos comían ensalada, que los compraban en mercadillos y rápidamente se personó a los mercadillos, al mercadillo. Fue allí y él es el primero que vio unas garrafas extrañas, unas garrafas de aceite a granel, preguntó porque lo preguntaba todo y pues lo puso aquí. Dice, bueno, aquí hay un aceite raro, vale. Pero una cosa muy interesante es que él se dio cuenta de que los enfermos aparecían a las 24 horas del circuito del mercadillo. Es decir, si hoy el mercadillo estaba en Alcorcón y mañana en Getafe y mañana en Parla, al día siguiente venían Alcorcón, Getafe y Parla. Entonces dijo, ostras, ya tenemos
porque él con poca información sacaba hipótesis, además era una gran amante de las hipótesis. Las conclusiones no eran para decir, ya sé las cosas, no, eran hipótesis, y entonces la hipótesis era, el periodo de incubación son 24 horas, porque a las 24 horas aparecen los pacientes. Por otro lado, él fue el primero que habló del aceite, pero nadie le creía. Entonces, pero él tuvo la gran suerte de poder pedir a los enfermos ingresados en el Hospital del Rey las garrafas que consumían. Y entonces, pues, que es la que se supone que podían haber causado la enfermedad. Y lo llevó a Majadahonda y lo hizo intoxicar a unos lotes de ratones, cogió 10 garrafas, intoxicó, o sea, se lo dio a 10 lotes de ratones, que entonces eran como 100 ratones. Él era de los que primero lo hacía en pequeño, y si la cosa prometía, lo hacía en grande. No era de esos que necesitaba miles de ratones y presupuestos millonarios y pasar meses y meses hasta que te aprueban el presupuesto. No era de esas personas, era la persona que actuaba rápidamente, iba a los lugares y hacía pequeñas investigaciones, y si prometían, pues entonces ya pasaba a mayores. Curiosamente, pasaron las 24 horas, que era el periodo de incubación, y los ratones perfectos. Pasaron 2 días, 3 días, y pasaron una semana, y los ratones no solamente no se afectaron con los aceites de las cabeceras de los enfermos, sino que, pues lógicamente, engordaron. Bueno, entonces esto para el doctor Muro pues era muy significativo, y entonces la hipótesis que él tenía, que fue el primero, estamos hablando quizá del 7-8 de mayo, de que podían ser los aceites porque los había visto en el mercadillo, y además porque las ensaladas parecía que eran el alimento que... La clave del tema. Él mismo dijo, no, el aceite es imposible. Además, luego pensó y dijo, a ver, si el aceite es tóxico, ¿cómo es posible que los familiares que se quedan en la casa y siguen consumiendo? Porque nadie ha hablado del aceite. Él cogió 10 garrafas, pero no se estaba hablando del aceite. Hasta el 10 de junio, un mes después, no se habló del aceite. Entonces, ¿cómo es posible que los que se quedan en la casa consumiendo la garrafa estén también? Tendrían que estar muertos. Entonces él ya en ese momento elaboró 16 contradicciones de su hipótesis, no de la hipótesis oficial, porque todavía no era ni oficial, sino de la hipótesis que él hizo. Ya encontró 16 contradicciones, y claro, ya con una contradicción la hipótesis se tambalea, pero es que con 16 es que no queda nada, y entonces él mismo dijo, no, el aceite imposible. Y estábamos a mitad de mayo, pero claro, entonces él se concentró en otros vehículos de la ensalada, otros componentes de la ensalada. Bien, entonces, pero los otros científicos en ese momento ya vieron que no podían mantener el tema de que era respiratorio, porque en ese momento, mientras el doctor Muro estaba analizando los aceites en Majadahonda, el resto de encargados o de personas oficiales estaban ya viendo que la hipótesis respiratoria no se aguantaba, y ya tuvieron que aceptar, porque es que no había más manera, que era un tema alimentario. Y entonces, pues no lo sé si fue porque estaban desesperados o porque se lo pareció o por lo que fuera, pues se acogieron al tema del aceite, porque les pareció que era, pues bueno, lo que sea. Yo no estaba allí, no lo sé. Pero cuando la parte oficial ya aceptó que era el aceite, Muro ya llevaba más de una semana diciendo imposible que es el aceite. Por lo tanto, imagínate, solo que se le hubiera escuchado, pues nos hubiéramos podido ahorrar mucha... ¿Cuándo fue el quien sacó la hipótesis del aceite? Sí. O sea, el mismo que saca la hipótesis, semanas más tarde la desmiente y dice, ya lo dijiste al principio, ya me quedo con eso. Exacto, porque les pareció interesante el tema, o porque pareció que sí, que a ellos les parecía que sí. Bueno, entonces a partir de ahí, pues ya el doctor Muro fue cesado, es decir, que fue cesado como director del Hospital del Rey. Entonces él dijo, pues qué bien, porque ahora fue cesado, pero le mantuvieron el sueldo. Y él dijo, estupendo, porque ahora me podré investigar. Ahora podré ir por los mercadillos de España. Ahora podré investigar todo lo que quiera, y encima pues podré llevar alimento a mi familia, ¿no? Porque si no... Si te dejan sin sueldo, pues a lo mejor te tienes que dedicar a otra cosa, ¿no? Bueno, entonces él con unos... esto pasó en el año 81, nosotros estábamos tan felices en Barcelona, pues pensando, mira, ya han encontrado la causa, el aceite, qué bien, ¿no?
Y él pues se dedicó a recorrer toda España. Encuestó él solo a 1000 familias, él solo con sus 3 o 4 ayudantes. Y esas encuestas están, las pudimos ver y las pudimos analizar. Y esas encuestas pues son fantásticas porque se llegan a unas conclusiones que son muy interesantes. Pero fijaros, todo el Plan Nacional del Síndrome Tóxico tenían 2 carpetas. Luego nos sacaron un estudio que habían hecho los americanos, que se llama el famoso estudio de Navas del Marqués, que pues eran unas poquísimas encuestas, y resulta que el doctor Muro, con 4 ayudantes, hace 1000 encuestas, bueno, casi 1000 encuestas por toda España. Entonces, para que veáis, cuando algo realmente, pues uno tiene verdadero interés, lo que consigue, cuando no hay verdadero interés de saber qué pasa, pues todo se queda en agua de borrajas. Sigue, perdona. Bueno, ¿qué queréis que os cuente más? Entonces, bueno, sí. Vale, entonces, ¿y él qué va viendo? Bueno, entonces, una de las cosas que el doctor Muro le tenía mucha curiosidad, le llamaba mucho la atención, era por qué en las familias de los afectados hay gente que está perfecta y gente que está muy mal. Es decir, esto, lo que él llamaba la discriminación intrafamiliar. Lo que hoy llamarían, hay enfermos asintomáticos y enfermos Sí, normales. claro, es verdad. Hoy le dirían, no, eran los enfermos asintomáticos de síndrome tóxico y los enfermos del síndrome tóxico, pero entonces no sabían esto. No lo habían descubierto todavía. No lo habían descubierto. Bueno, entonces pues eran los que estaban sanos como una manzana y los que estaban a veces muy afectados. Entonces él decía, si podemos averiguar por qué hay esta discriminación intrafamiliar dentro de la familia, pues tendremos mucha información. Y después también, otra cosa que le llamaba la atención era la discriminación dentro de un mismo pueblo. Había un pueblo afectado y había 1, 2, 3, 4 familias afectadas, pero no estaba todo el pueblo afectado. Entonces decía, bueno, pues el vehículo de esta epidemia tiene que ser algo que sea discriminante, no puede ser un aceite. Era una de las contradicciones, porque en un aceite entra en la casa y todo el mundo toma aceite. Entonces tiene que haber toda la familia afectada. Y esto era rarísimo. Había familias sí que había familias en que estaban todos afectados, pero era lo menos frecuente. Lo típico era 1 o 2 bastante graves y el resto nada. Bueno, y entonces en esas 1000 encuestas que él hizo, pues se dedicó mucho a preguntar estos conceptos. Es decir, a ver, él cuando ya hizo las historias ya estaba muy enfocado en el... Bueno, no, siempre ha estado enfocado en el tema de las ensaladas, porque eso ya lo averiguó. Pero en ese momento estaba ya, después de haber descartado el aceite, el vinagre, la lechuga, la cebolla, la sal, le había descartado todos los componentes de la ensalada, pues entonces hizo la hipótesis de decir, bueno, ¿y si es el tomate? Pero él estaba muy reacio al tema tomate, porque decía, a ver, un tomate es redondo, es hermético, hermético, es serio, y qué es lo que se le puede poner en un tomate que pueda contagiar de esta manera. Entonces él era muy resistente a coger el tema del tomate, no le parecía que fuera una hipótesis creíble que mereciera la pena investigarla, porque decían, no, un tomate no. Bien, pero entonces, como él no paraba, además, bueno, pues llegó a saber que había ciertos pesticidas, porque claro, él pensó en la ensalada, pues lo más seguro serán algún tipo de pesticida. Y entonces él averiguó que habían pesticidas que eran sistémicos, es decir, que no se echaban encima del fruto, sino que se echaban en la tierra y a través de las raíces entraban en el producto. Entonces, cuando averiguó que existía, porque él no era un experto en pesticidas, pero se podía convertir en bastante sabio en pocos días y semanas. Entonces, cuando descubrió esto, que había pesticidas sistémicos, entonces dijo, bueno, pues ahí el tomate es un candidato, porque... Y entonces se estudió mucho el tema de los posibles pesticidas sistémicos y el tomate. Entonces dijo, bueno, sí, voy a considerar que el tomate es un candidato. Y entonces pues ya también preguntaba muchísimo por el tomate. Y él se dio cuenta de que sí había una clara concordancia. Es decir, cuando entraba en una familia de esas 1000, pues una de las preguntas que hacía es decir, aquí el tomate, ¿compráis tomates? ¿Os gustan los tomates? Y
le decía, no, yo no. Había miembros que decían, yo el tomate no me gusta. Y otro decía, a mí me gusta mucho. Y entonces vio bastante rápido cómo había una asociación entre la apetencia por los tomates y la no apetencia por los tomates. Y bueno, y entonces él, pues todo esto lo tenía bien computado, bien de esto. Bueno, entonces también preguntaba la apetencia por el aceite, quién tomaba más aceite en esa familia, y lo del aceite es que le iba al revés, es decir, el que se hinchaba de huevos fritos y encima le ponía aceite, pues este no precisamente estaba enfermo. Pero bueno, todo esto eran datos que iban apoyando una hipótesis. Con estos datos no llegas a ningún sitio, pero van apoyando una hipótesis. Es muy importante que recordemos que en la ciencia las hipótesis se presentan cuando hay muchos datos verosímiles y están allí, y la obligación de un científico es intentar tirarlas abajo, refutarlas. Claro, es esto. Pero si tú no las puedes refutar, dices, bueno, pues esta hipótesis todavía se mantiene. Entonces él, en la hipótesis del aceite, es que se refutaba continuamente, es decir, continuamente, y en cambio la hipótesis, cuando él ya por fin, que tardó bastante, ya cogió la hipótesis del tomate, pues le era muy difícil echarla abajo, porque todo se le iba haciendo muy... Todo cobraba sentido. Vale, entonces él empezó, después de haber hecho las encuestas de las 1000 familias, hizo otro trabajo que es muy importante, pero además muy sorprendente, muy sorprendente porque lo hizo una persona sola con 4 ayudantes. Entonces él empezó a investigar dónde compraban las familias donde había afectados. Es decir, que si él en un pueblo había 4 familias, no todas ni mucho menos, sino 4, y en el otro pueblo pues a lo mejor no había nadie, pero en el otro había 3 familias, él preguntaba a esas familias dónde compraban el aceite, porque él siempre preguntaba por el aceite para ir consolidando de que aquello no tenía ni pies ni cabeza, y dónde compraban las verduras, especialmente el tomate. Y entonces pues le señalaban, pues aquí viene un camión pues cada 3 días y venden unos tomates, bueno, y fue haciendo, y entonces iba a esos camiones o a esos puestos de verduras siempre para atrás, y finalmente pues llegó que todos se abastecían en las alhóndigas de Roquetas de Mar. Todos los camiones que llegaron a los pueblos de los afectados, donde compraban los afectados, todos se abastecían en las alhóndigas de Roquetas de Mar. Bueno, esto era, pues era una cosa coherente. Al contrario del aceite, que todo era incoherencia y todo era que no cuadraba por ningún sitio, pues era sorprendente que todo el mundo iba comprando, y entonces hizo pues como una red partiendo de los pueblos, donde compraban esas familias, donde compraban esos mayoristas, donde compraban, y todas las 1000 familias, todos confluían en Roquetas de Mar. Bueno, pues esto, al menos coherencia hay. Bueno, entonces es un poco así... Y se veía luego que a medida que el tomate iba llegando, la gente iba... Bueno, entonces cuando llegó a Roquetas, es que era un hombre que ya a esas alturas, pues la gente le pasaba información toda. Y no sé cómo consiguió todos los albaranes de las ventas de abril, mayo y junio de todos los tomates de las alhóndigas de Almería. Lo tenía todo, su casa era un archivo. Y entonces él, pues investigando, pudo llegar a la conclusión de que todo confluía en un agricultor. Y entonces él, cuando llegó a un solo agricultor, imaginaros 1000 encuestas en toda España, que después de una labor que le llevó 2 o 3 años de investigación, acababa en un solo agricultor. Entonces él nos dijo que ese agricultor él había puesto en manos de la policía, decir, a ver, quiero que se investigue, no es que le acuse, pero la investigación epidemiológica señala a este agricultor. Bueno, entonces, por supuesto, dijeron que la respuesta que me llegó a mí, que a lo mejor es una anécdota, ¿no? Yo no estaba, pero le dijeron, es imposible que un hombre solo haya podido hacer esto. Esta investigación no la puede hacer un solo hombre
con 4 ayudantes. Esto se necesita un equipo multidisciplinar y no sé qué, no sé cuántos, por lo tanto, lo que nos pueda decir este hombre, no vamos a hacerle caso. Esa fue según el doctor Muro, el argumento para enterrar el tema. Bueno, entonces nosotros, pues, realmente estábamos impactados, porque es que, y todo documentado, allí estaban las encuestas, allí estaba todo. Bueno, pues nosotros estábamos, pues, muy, muy sorprendidos, por otro lado, pues, muy interesados, y por otro lado, pues, agradeciendo al destino que hubiéramos podido conocer una persona con esa capacidad de pensamiento lógico que no abunda. Bueno, nosotros dejamos el doctor Muro, por desgracia, murió rápidamente. Es decir, que si nosotros pudimos durante el año 84 tener muchas conversaciones con el doctor Muro y ver toda su investigación, ahora el día se me ha borrado, pero el abril de 1985, es decir, muy pocos meses después, murió de un cáncer de pulmón. Bueno, entonces, pues nada, su investigación quedó allí, nadie le hizo caso. Y entonces, pues nada, nosotros pues nos dedicamos a, claro, si nos habían expulsado como epidemiólogos, pues claro, un epidemiólogo, ¿dónde va a trabajar? No puedes montar una clínica de epidemiología. Y entonces, bueno, pues nos dedicamos durante una serie de años, nos quedamos en Madrid, montamos una academia en Vallecas para repaso de niños que tenían problemas de aprendizaje, también de inglés, de un poquito de ofimática. Bueno, pues allí estuvimos una serie de años que fueron también interesantísimos porque nos dimos cuenta de que uno mismo puede darse trabajo, no necesitas estar asalariado por nadie, es decir, pues tú tienes una idea, crees que puedes aportar algo a alguien, como es pues enseñanza. Y nada, pues sí, montamos la academia y aprendimos muchísimo de que nos podíamos automantener, y fue muy interesante. Bueno, entonces, hasta que pasados una serie de años, pasado el famoso juicio de la colza, que le llamaban el juicio de la colza, mal dicho, pero es el juicio de la colza, pues ya pues decidimos, como ya nos podíamos dar trabajo a nosotros mismos, pues montar un consultorio médico, y desde entonces pues estamos en una consulta médica propia. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Llegó el juicio y había de todo. Había afectados que creían que era el aceite, había afectados que creían que no era el aceite, habían afectados que estaban a favor de la hipótesis del tomate, había mucho. Y lo mismo los abogados, había abogados que creían una cosa y otra, y entonces el doctor Martínez y yo fuimos nombrados peritos judiciales. Y nos encargaron 2 cosas. Una es por qué el aceite no era la causa del síndrome tóxico, qué argumentos había para que no fuera la causa del síndrome tóxico, y por otro lado, pues rehacer la investigación del doctor Muro. Con lo cual, cuando yo os explico lo del doctor Muro, no lo digo porque sí, porque nos lo haya contado él, que nos lo contó, sino porque durante 1 año y medio lo revivimos día a día, pusimos todas las encuestas, las 1000 encuestas las pasamos a formato informático, todos los albaranes de las alhóndigas, de las ventas de tomate, de roquetas de mar, lo pasamos a formato informático, lo rehicimos, y bueno, cuando vimos, porque había una cosa muy interesante, que era que la famosa curva epidémica, es decir, cuando van aumentando los pacientes y llega un momento que empiezan a bajar, había como una muesca, como si durante un día no hubiera habido síndrome tóxico. Y esto es muy significativo, porque decíamos, bueno, ¿qué ha podido? Que es que durante un día no hay enfermos. ¿Qué pasa? Porque recordaros que la afectación era muy rápida. O sea, ahora que lo que parece más posible es el tomate, llegaba el tomate, quien comía el tomate al día siguiente no enfermaba. Pero había un día que no había enfermos, o que había muchísimos menos, de tal manera que la curva, en vez de ser la típica curva de Gauss, hacía como una muesca. Cuando pasamos todo al ordenador, todas las ventas de los tomates, de las alhóndigas de Almería, encargados por el tribunal, aparece la muesca.
Es decir, esto para nosotros casi llorábamos, porque eso no lo esperábamos. Si la muesca era, casi pensabas, esa muesca, pues yo no sé ni por qué está allí. Cuando pasamos todas las alhóndigas, que fueron meses y meses de teclear y teclear y teclear, y por fin hacemos una curva de venta de tomates, de cada una de las alhóndigas, todas tenían la muesca. Y justamente los 10 días antes que se supone que tenía que haber entre la distribución, o 7 días estaba estudiado que tenía que haber. Viendo aquello, nos pusimos a llorar, porque es que aquello era la evidencia que os faltaba. La evidencia que nos faltaba, la evidencia epidemiológica, bueno, o era súper importante. Bueno, todo esto lo presentamos en el juicio. ¿Y a qué se debía la muesca? A que ese día se cerraba. O sea, las alhóndigas funcionan siempre, cerraban. pero creo que era el 15 de mayo, que era la fiesta de no sé qué, y ese día todas las alhóndigas están cerradas. Las alhóndigas es como el mercado de abastos, como un mercado mayorista, pero le llaman alhóndigas. Yo tampoco como sabía lo que era una alhóndiga. ¿No? Primero que oí hablar de alhóndigas fue el doctor Muro, pero ahora ya casi parece que sea mi residencia. Bueno, pues eso fue para nosotros muy importante. Bueno, entonces todo esto lo presentamos al tribunal y bueno, pues parece ser que ni caso, porque nosotros presentamos por qué no era el aceite y porque era verosímil la hipótesis del doctor Muro. Y realmente, pues, bueno, pues no debió impresionar mucho, porque realmente se concluyó que la causa del síndrome tóxico era el aceite, que no se sabía cuál era el tóxico, que no se sabía cuál era el vehículo, no se sabía nada, pero era el aceite. Curiosamente, a los afectados se les daba una pena. Bueno, que los aceiteros, los que vendieron el aceite, se les dio una pena que era mucha, porque no tuvieron, para nuestra opinión, no tuvieron nada que ver con la historia. Entonces, que le pongan 10 o 12 o 15 años es mucho. Pero si se les hacía culpable de 20.000 pacientes y más casi 1.000 muertos, pues les tenía que caer unas penas de cadena perpetua. Entonces, aquí hubo como un choque, es decir, es el aceite, no sabemos el tóxico, no sabemos el vehículo, no sabemos cómo. Igual que cuando nosotros llegamos a Madrid, igual, era el aceite, no se sabía el tóxico, no se sabía nada. Pues después de tanto juicio, después de tanto peritaje, después de tanta cosa, la conclusión es la misma. Es el aceite, no sabemos el tóxico, no sabemos el cómo, el cuándo y el dónde, pero es el aceite. Pero eso sí, a los aceiteros se les va a poner una pena pequeña. Y claro, los afectados estaban indignados, porque ¿cómo es posible esto? Pero yo creo que pues les pareció que era lo más sencillo. Es decir, a ver si estos abogados y estos peritos que están aquí, no sé, diciendo cosas raras, pues ya se calman y ya está. Y esto fue un poco la... Vale, y entonces, ¿y qué le pasaba a los tomates? Bueno, los tomates, la hipótesis, yo quiero hablar de hipótesis. ¿Qué hipótesis se barajan? Bueno, pues que los tomates se les puso un pesticida probablemente 15 días antes de la recogida, con lo cual el pesticida, estos sistémicos, a los 15 días están... toda la planta por dentro. Todo por dentro, pero además son mucho más tóxicos. Es decir, que el pesticida, cuando se mira el metabolismo de estos pesticidas, primero pasan por una fase de mucha más toxicidad, para luego bajar la toxicidad, y se supone que cuando vas a recoger el fruto ya la toxicidad es mínima. Pero claro, si tú recoges el fruto sin haber dejado esperar que pase, es decir, estos pesticidas sistémicos, ¿cómo se suelen usar? Pues antes de plantar nada, se ponen en la tierra para matar los gusanos, es decir, es un nematicida. Entonces tú lo pones en la tierra, pasa los días que tengan que pasar. Después se plantan los tomates o también los pimientos podrían ser, o sea, son solanáceas, crecen, el tóxico pues llega a su máximo, pero el tomate crece, y para cuando se tiene que recoger el tomate, ya el pesticida prácticamente es residual. Y bueno, sabemos hoy día, con todo lo que sabemos de toxicidad ambiental, que ningún pesticida es bueno, pero no es mortal, es
al menos en el año 81, era totalmente... Inocuo. Sí, entre comillas. Vale, pero esto es la historia de cómo se tiene que usar un pesticida sistémico. Ahora, ¿cómo es posible que los tomates, la hipótesis de los tomates que acusan los tomates, estaban en plena efervescencia tóxica? Es decir, la toxicidad del tomate era muy superior al frasco de pesticidas. Esto quiere decir que se recogió 15 días antes de poner el nematicida. ¿El por qué? Aquí ya no lo sé. Pero la hipótesis es, 15 días antes de recoger el tomate, se echó el pesticida y entonces en el momento de la recogida del tomate, ese pesticida estaba al máximo de toxicidad y se distribuyó por toda una zona, que es media España, y allí donde cayó el tomate... porque hay que conocer cómo se distribuyen. Los agricultores recogen cada día los tomates maduros y los llevan a las alhóndigas y allí se juntan con los tomates maduros del vecino, del otro y del otro y del otro por categorías. Y cuando tú compras categoría esta de tamaño tal, estás comprando tomates de varios agricultores, ¿vale? Entonces, claro, imaginaros que hay un campo... Todo hipótesis, un campo, se echa el pesticida 15 días antes, se recogen los tomates en su máxima toxicidad y se juntan con un montón de tomates de la zona. Entonces viajan esos tomates en que a lo mejor en 1 kilo hay 0 o 1 tomate. Y ese 0 o 1 tomate pues llega a alguna casa y si en esa casa cogen ese tomate por casualidad y lo echan en un potaje, pues toda la familia puede tener una intoxicación regular. Pero si llega pues el niño del colegio y dice, uy, qué tomate más rojo, y lo coge y se lo toma, porque ya están empezando los calores, esa persona queda grave. Porque esta es otra cosa que dictaminó las encuestas, las 1000 encuestas del doctor Muro, no solo explicaban la discriminación intrafamiliar según las apetencias del tomate, sino también la gravedad. Es decir, en las familias en que había todos afectados, pues estaban todos una afectación similar, pero en las familias que solo había uno, generalmente ese era bastante grave. Entonces esto también era un tema interesante. Déjame que me aparte un poquito de ahí. A mí hay una frase que me dice mi padre que es, niño, es que a veces parece que vayas con el traje de primera comunión y el lirio en la mano, ¿vale? Entonces tú llegas allí con el traje de primera comunión y el lirio en la mano de, uy, pues esto vamos a ver el aceite de colza. Sí, así es. ¿Sí? Sí, totalmente. Ostras, vamos a hablar con esa ONG que hay a nivel mundial que se llama OMS, a ver si estos nos escuchan. Y te das cuenta de que allí van cada uno a su bola. ¿Cómo integras eso? Hombre, pues es un choque terrible. Es como... Es que fue un impacto terrible. O sea, que es que... te quedas sorprendida porque lo que tú piensas que es el paladín de la ciencia, de la verdad, de la salud para todos en el año 2000, pues resulta que como mínimo sabes que está bajo las opiniones de los gobiernos. Es decir, no es un organismo libre, no es un organismo independiente, porque está bajo lo que quieran financiar los gobiernos. Entonces ya como libre no es. Y que además ante una denuncia como la que hicimos, pues no hicieron absolutamente nada. Entonces, no sé, pues fue un choque muy grande. ¿Y cómo evoluciona ese choque? Bueno, pues para nosotros es lo mejor que nos ha pasado. O sea, a ver, yo personalmente, del síndrome tóxico, yo si pudiera apretar un botón y hacer desaparecer el síndrome tóxico, lo haría desaparecer, porque hay miles de personas que su vida fue, a partir de entonces, un verdadero calvario. Porque los 20.000 afectados y los 1.000 fallecidos, o la familia de los 1.000 fallecidos, es decir, nunca más estas familias han podido hacer nada, bueno, algunas sí, pero bueno, ya os lo podéis imaginar lo que es tener una intoxicación crónica, porque además el síndrome tóxico te intoxicas en un día, pero las secuelas son de por vida. ¿Me entiendes? Después, entonces, estas 20.000 personas que sepamos que están documentadas, pues la vida les cambió para siempre y la mayoría para mal, pues nadie desea esto. Después la vida de los aceiteros es muy triste, porque además los aceiteros sí que es cierto, o parece que es cierto, yo no lo sé porque no lo he investigado, pero sí que es posible que se estuviera vendiendo un aceite a granel que a lo mejor no estaba bien
bien documentado, o sea que, ¿esto cómo se llama? Había pues... No, pues sí, pero que el aceite probablemente era... Es que ahora no me sale la palabra, pero bueno, que el aceite no estaba bien legalizado. Sí, que había chorizada a la hora de venderla. Bueno, que el aceite pues a lo mejor no decían que era un aceite así, no lo era, pero de ahí a que fuera tóxico para nada, porque a nadie le interesa vender un aceite tóxico. Además, los aceites pasan sus análisis, es decir, cada cisterna es analizada, pero a lo mejor decían que era aceite de oliva y era aceite de semillas, o sea, es que hay una palabra y ahora no me sale, pero bueno, es igual. Pero de ahí a que se les culpe de la enfermedad de 20.000 personas y la muerte de 1.000, hay un abismo. Entonces la vida de todos esos aceiteros pues ha sido una verdadera pena, una verdadera pena. Sus familias también, y sus familias y sus hijos. Entonces eso fue una injusticia muy grande y no importó. Es decir, 20.000 personas y 1.000 fallecidos y por otro lado, pues esto, es decir, unos aceiteros que estuvieron en la cárcel como mínimo 10 o 12 años cuando en ese momento el fraude, la palabra era fraude, el fraude es que estaba penalizado con unas multas irrisorias. Es decir, si realmente les hubieran dicho usted se acusa de fraude, pues eran multas irrisorias. Luego cambió y se hicieron multas más para el fraude, o sea, a raíz de la colza sí que se pusieron a posteriori multas más grandes. Pero en ese momento, y de hecho había uno de los aceiteros que fue pues un poquito más listo, que tenía un barco entero en el puerto de Barcelona o puerto de Tarragona lleno de aceite de colza, y cuando le fueron a buscar le dijo, no, si es que yo he hecho fraude. O sea, él declaró el fraude y es el único que se escapó de rositas. Los demás quisieron esconder el fraude y les cayó el síndrome tóxico. Pero el de, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero sí tenía un barco entero de aceite. Y dijo, sí, yo reconozco que yo he hecho fraude, póngame la multa que quiera. Y allí se quedó. Los otros dijeron, yo lo he hecho muy bien, yo lo tal y tal. Y les cayó el síndrome tóxico. Entonces, claro, lo que decíamos, aquí hay unas grandes víctimas y si yo pudiera apretar un botón, haría desaparecer el síndrome tóxico y muchísimas cosas que hay injustas en la vida. Pero no dependía de mí. Pero personalmente, el doctor Martínez y personalmente, y quizá algunos periodistas o quizá algunos investigadores o quizá algunas pocas personas, el encuentro con el síndrome tóxico pues les cambió la vida para bien. Al menos es mi caso, casi me avergüenza decirlo, pero es verdad, porque a partir de entonces ya ese lirio pues ya iba más torcidito. Sí, claro, se te cayó el lirio y el traje de primera comunión se manchó y entonces pues ya no iba pues tan así. Y bueno, pues no sé. Sánchez Monje, el tratamiento. Bueno, el tratamiento Sánchez Monje, el doctor Sánchez Monje lo conocimos en el juicio y también es una historia bastante interesante porque el doctor Sánchez Monje era un médico militar que había estado muchos años trabajando en la Legión. Y claro, los médicos militares que están en la Legión tienen que ser rápidos y tienen que servir para todo, porque él nos contaba, es que claro, en la Legión te viene uno que le han cortado una pierna, el otro que la mujer o quien sea que va a parir, que dices, y aquí que pintan un cuartel, pero tienes que atender un parto. Bueno, nos contaba unas historias cuando por fin lo conocimos muy interesantes y decía, un médico que está en la Legión tiene que improvisar. Entonces él llegó a Madrid, o ya estaba en Madrid, pero tenía esa manera de ser, y un amigo suyo le dice, mi hija está muy afectada de síndrome tóxico. Y entonces dice, pues tráela. Entonces el doctor Sánchez Monje, Luis Sánchez Monje, que era independiente y que también era un gran observador y que tenía que solucionar las cosas, porque si no, pues imagínate en la Legión, pues dijo, a ver, estos síntomas, pum, tal, sacaba sus libros, que tenía unos libros y unas cosas y tal, esto es una intoxicación por organofosforados. Está clarísimo, y entonces le va y le pone un antídoto, porque, no le he dicho, pero ese pesticida que se suponía que llevaban los tomates era de la categoría de los organofosforados. Entonces él le pone un antídoto a la chica y la chica se pone de pie, bueno, no en ese momento, pero al día siguiente y al otro estaba súper mejorada. Bueno, entonces él dijo, madre mía, 20.000 afectados... pues la gente va a hacer cola en la calle. Pues no.
No. Entonces él trató a 10, 20 personas, a todas las mejoró, pero no vinieron los pacientes. ¿Por qué? Pues eso también es una cosa que no se sabe. Bien, entonces lo que sí hizo es un informe a su superioridad, pues al general o lo que sea, porque él era, creo que era coronel, y lo hizo tal. Nunca le contestaron. Y entonces, pues nada, nosotros le conocí, y entonces él decía, por favor, en el informe decía que busquen organofosforados en el aceite, porque él creía lo del aceite, él no ponía en duda el aceite, lo que él estaba viendo la enfermedad, y decía, la enfermedad es una intoxicación por organofosforado, le doy los antídotos y el paciente, después de 2-3 años de enfermo, se mejora. Pero entonces cuando nos conocimos... 2 o 3 años después. Sí. O sea, que no es te pongo el antídoto ahora porque de aquí una semana ya no te va a servir. No. Se lo puso, esto fue 2 o 3 años después. Vale. Entonces, y él elevó esos informes con los casos que él trató a la superioridad. Ni respuesta. Pero en el juicio se aportó toda la investigación del doctor Luis Sánchez Monje. Y había la historia clínica de la primera paciente, y es muy sorprendente que pone, la paciente pide la baja, la paciente en silla de ruedas pide la baja, tal fecha. A los 6-8 meses, la paciente vuelve y está en buen estado general. Ni una pregunta. Les pareció muy normal que se fuera en silla de ruedas y que volviera al cabo de los meses, cuando los enfermos no mejoraban de esa manera, bien. Bueno, pues estas cosas pasaban. En el día del juicio nos encontramos muchos de los que llamamos disidentes, ¿no? Y entonces me acuerdo que hablaba con el doctor Luis Sánchez Monje y le dijimos, bueno, pero es que usted sabe que eran pesticidas organofosforados, porque no nos conocíamos, que los disidentes, nosotros conocíamos al doctor Muro, pero yo no conocía a nadie más de los disidentes, y en el juicio, los 2, 3, 4 días que fuimos a declarar, porque los abogados querían que declaráramos, nos conocíamos, allí nos conocimos, y fue un poquito pues como, mira, el doctor Sánchez Monje, mira, tal. Y le decíamos, pero doctor Sánchez Monje, ¿por qué usted se empeña en decir que busquen organofosforados en el aceite? Dice, porque es el aceite, ¿no? Digo, pues no, doctor Sánchez Monje, no es el aceite. Pues yo qué puedo saber, es que yo no sé. Dice, yo sé que la enfermedad es por organofosforados. Digo, pues ahí sí que le apoyamos, pero el aceite no es. Y bueno, ya nos hicimos súper amigos, luego ya pues éramos como de la familia. Fue muy interesante. También había el doctor Frontela, el famoso doctor Frontela, que expuso en el juicio de que ninguno de los animales había intoxicado. Le dieron todos los mejores aceites. Cuando decimos los mejores aceites, es aquellos que estaban más relacionados con el enfermo, los que sacaban de la cabecera del enfermo. Y él dice, yo he intoxicado monos, ratas, todo tipo de animales, y no les ha pasado nada. Esto lo dijo en el juicio. Nada, ni caso. Después estaba los del Instituto de la Grasa de Sevilla, que decían, a ver si nos envían de una vez los aceites asesinos, porque es que llevamos años analizando aceites y no se encuentra nada. Bueno, y así pues había, pues podríamos decir anécdotas si no fuera, porque realmente se está hablando de vidas humanas, tanto los afectados como los aceiteros. Mientras tú ibas hablando, yo iba pasando fotitos. Y me he encontrado una, déjame que tire para atrás. Yo quería hacer una pregunta. Espera, déjame un segundito. He visto 2 diapositivas de estas que quería comentártelas. De 14 peritos, tan solo 2 disintieron sobre el origen de la enfermedad. El epidemiólogo Doll ratifica que el aceite adulterado causó el síndrome tóxico. Esta noticia es de julio del 87. Cuando Sí, tú en veías pleno este juicio. tipo de noticias, que no era la única, entiendo. Sí, ¿cómo pueden decir 2 si allí éramos toda una mesa de disidentes? Pero bueno. Y el doctor Doll, el epidemiólogo Doll, lo único que hacía era repetir una frase que decía, yo solo sé que hubo aceite y después hubo afectados. Y esa era la frase del... Además, le llamaban el candidato al premio Nobel, que nunca se lo dieron, claro. Pero
decía, el candidato o sea, los que le presentaban como perito, le decían, el candidato al premio Nobel, el eminente epidemiólogo Richard Doll, ahora va a hablar. Y lo único que dijo es esto: yo solo sé que hubo aceite y después hubo síndrome tóxico. Y que mi cuenta corriente se ha abultado que te cagas. Y ya está. Y esa fue la frase, pero basándose en esa frase, ¿ves? Ratifica que el aceite adulterado causó el síndrome tóxico. Y no presentó estudios, ni gráficas, ni nada. Bueno, ahora no me acuerdo, pero creo que sí que creo que no, pero presentaron un trabajo que podía... Pero bueno, ese trabajo fue desmontado porque no estaba bien hecho, pero creo que sí que presentaron un pseudo trabajo. Y antes he pasado otra. A ver. Que la encuentre. Roban documentos de investigadores disidentes de la línea oficial. En el periódico Ya, en el 84. Sí, 21 de septiembre, sí. 21 de septiembre del 84. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues sí, eso es cierto. Nosotros estuvimos acordaros que yo he hablado de que en junio del 84 hubo la reunión de la OMS, que durante el verano pues nos quedamos así un poco... ¿Picuetos? Sí, y entonces pues fuimos a pasar unos días a Barcelona, y mientras estábamos en Barcelona, concretamente el día 11 de septiembre, no sé si era casualidad o no, pues nos llama el portero de la vivienda de Madrid diciendo: han entrado en su domicilio. Me he dado cuenta porque la puerta estaba abierta, y entonces he entrado y he visto que sí que estaba todo removido, y bueno, yo les informo. Entonces, bueno, pues le dijimos que cerrara la puerta, que ya iríamos cuando nos tocara, y cuando fuimos vimos que sí, que todo está removido, pero que lo único que nos faltaban eran las agendas de trabajo. Entonces, pues bueno, y además 2 días después o 3 fuimos cesados. O sea, después de este robo fuimos cesados. Caramba. A ver, la pregunta que tiene el público. Sí, bueno, a ver, la epidemia, entonces, ¿cómo se acaba? O cómo acaba el gobierno la epidemia? Porque si son los tomates, ¿cómo la acabó? ¿O qué dice para que acabe la epidemia? No, porque la epidemia, o sea, la causa es toda una... A ver, no era una cosa vírica, infecciosa, que dices, ¿y esto cómo acaba? Era una intoxicación alimentaria. Entonces, acabada el vehículo, es decir, acabada la producción de tomates tóxicos, la epidemia acabó, los nuevos casos acabaron. Lo que pasa es que continuaron enfermos todos aquellos que se habían contaminado, es decir, todos aquellos que se intoxicaron en abril, a final de abril, mayo, junio, julio, mientras duró la producción de los... Estamos hablando de la hipótesis de tomates, que es la más verosímil y la que nadie ha tirado abajo, con argumentos. Entonces, cuando acabó la producción de tomates, que siempre una producción, los que saben agricultura, pues dura unos meses, ¿no? Desde que sale el primer tomate hasta que acaba el último tomate, pues acabada esa producción, la intoxicación acabó. Pero ¿qué pasa? Que los pacientes quedaron dañados, como aquel que dice, de por vida. Pero la epidemia acabó por sí misma. Pero el año que viene, cuando... Bueno, ¿qué hacen? ¿Retiran el pesticida o no? Claro, el pesticida, una vez está agotado, cada producción lleva sus pesticidas. Una cullita. Sí, una recolección. Una recolección salió tóxica, y esa recolección tóxica, que fue vendida abril, mayo, junio, julio, provocó los 20.000 afectados, las 1.000 muertes. Pero si la intoxicación hubiera sido aguda pero benévola, es decir, que el propio cuerpo se hubiera podido deshacer de ella, pues ya está, hubieran muerto 1.000 personas, pero los 20.000 afectados se hubieran recuperado. Pero como el tipo de tóxicos de esos que se acumulan entró y no salió, y los pacientes los afectados quedaron un poquito de por vida. No sé si me explico. No, sí, esto sí, pero... tendrían que haber retirado el pesticida, ¿no? Es que para que no volviese a pasar el año siguiente. Bueno, es que el pesticida, en teoría, si se usa bien, no da problemas. O sea, que todavía lo En están realidad usaron dos pesticidas que no había que usar. O sea, todavía lo están usando. ¿Qué?
que lo usaron durante varios años, el pesticida entonces. Eso no lo sé, pero a ver, este tipo de pesticidas, si tú lo usas bien, no da intoxicaciones de este tipo. Tú sabes que ahora hay productos biológicos que en teoría no llevan pesticidas y hay productos normales que tienen cierta cantidad de pesticidas. Esto lo sabemos todos. Se supone que si tú compras productos bio, pues tu cuerpo no tendrá prácticamente ningún residuo de pesticidas, pero los que comen productos no bio, pues aunque tienen cierto grado de pesticidas, no se enferman o no, aparentemente no se enferman, no se mueren. Es decir, que los productos no biológicos llevan residuos de pesticidas, pero son muy poquitos, están más o menos regulados por la legislación y aparentemente no pasa nada. ¿Me explico? Vale, entonces yo lo que te digo es que la hipótesis del doctor Muro es que ese pesticida no se utilizó 2 meses antes o 3 meses antes de la recolección, sino que se usó 15 días antes. ¿Ves la diferencia? Si ese pesticida se hubiera utilizado 2 o 3 meses antes, esos tomates hubieran tenido un residuo de pesticida que no hubiera significado nada especial. Pero como se echó 15 días antes, pues entonces esos tomates estaban en plena potencia tóxica. Claro, al año siguiente supongo que se continuaron utilizando este tipo de pesticidas, pero supongo que se utilizaron bien. Y decir que se utilizaron bien es que el residuo es mínimo. Porque nosotros cuando comemos tomates que no son biológicos, algún residuo nos estamos tomando. Cuando comemos pimientos, berenjenas, patatas que no son biológicas, llevan residuos de pesticida, pero son poquitos y que aparentemente no te afectan de la manera que afectó el síndrome tóxico. No sé si me explico. No, sí, esto sí. Pero entonces a los países alguien tendría que haberles dicho de que no se hace así esto, ¿no? Alguna cosa, ¿no? Bueno, es que de hecho No vuelva a pasar, ¿no? fue un productor solo quien hizo esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de aquel agricultor? No pasó nada, no pasó nada. ¿Continuó o desapareció? Nosotros cuando para el peritaje del síndrome tóxico encargado por la Audiencia Nacional hicimos todo lo de Muro, lo informatizamos, las 1000 encuestas y todos los compras y ventas de las alhóndigas de tomate de Roquetas de Mar, lo pasamos al ordenador, los datos apuntaban a 11 agricultores, 11, de los decenas que hay, 11. Y eso pues lo pusimos en conocimiento. O sea, el doctor Muro de una manera manual llegó a 1. Nosotros con el ordenador llegamos a 11. Entonces, bueno, pues eso es lo que nosotros aportamos en el juicio. Aquí están, lo que nosotros entregamos en el juicio está aquí. O sea que está todo dicho, pero bueno. Pero ¿Y la hipótesis habla de que fue que no sabían usarlo bien, o habla de que fue intencionada? ¿No hay hipótesis al respecto? No, porque eso ya no es científico ni epidemiológico. O sea, la hipótesis es que un pesticida se echó en una ¿cómo se llama? En una plantación de tomates 15 días antes de la recolección. Digo 15, que a lo mejor eran 17, pero bueno, 15 días antes de la recolección. El pesticida estaba en su máxima potencia y se diseminó de la manera en que se diseminó. Esto es la hipótesis del doctor Muro, que nosotros rehicimos para el juicio y que realmente no hay nada contradictorio. Entonces, una hipótesis que se aguanta y se aguanta y se aguanta, pues se aguanta. Es la hipótesis más verosímil. Ahora ya, ¿por qué se hizo 15 días antes? ¿Quién lo hizo? Esto ya no es ni epidemiológico ni científico. Esto correspondía a la policía. Pero el doctor Muro le comentó al agricultor, le preguntó si, y el agricultor dijo que lo había hecho. No. El doctor Muro nunca habló o al menos no lo confesó a nosotros, que hubiera hablado con ese agricultor. Nunca. Si lo hizo, no lo dijo, al menos a nosotros. Pero sí que tenía el nombre y el nombre lo proporcionó a la policía. Eso sí nos lo dijo. No sé,
Yo repito lo que... Yo que eran dos productos, Nemacur y Oftanol, dos productos de Bayer. Posibles productos, Sí, pero no los dos juntos. Al ponerlos juntos, esto es lo que yo había entendido, potenciaba la toxicidad. Sí, creo que el documental este que yo vi en su momento, creo que apuntaba esto, que eran dos productos que mezclados... Esto es lo que yo entendí. Sí. Esto no lo sé, porque claro, esto forma parte de la hipótesis epidemiológica tóxica, ¿no? Quizá el doctor Martínez igual te lo podría explicar, pero yo lo que recuerdo es que el doctor Muro hablaba de el uno o el otro, pero a lo mejor sí que en algún momento dijo ambos se potencian. No puedo descartarlo. Bueno, el documental este del que vamos hablando, que he hablado al principio y que ahora lo he vuelto a decir, la semana que viene Luis Botinas lo irá comentando martes y jueves, martes en catalán y jueves en castellano. Pasaremos en la sesión 43 de Desmontando la Operación Corvir, ahí Luis Botinas irá comentándolo. Para... a ver a qué os recuerda. ¿Sí? Jo pensava que sí que havia hagut enquestes hospitalàries sobre l'oli de colza i que l'informatitzar resultava que no confirmava. O sigui, no va haver-hi ni enquestes hospitalàries. A nosotros nunca... Lo único que nos llegó son 4 o 5 estudios que llamaban casos control. El más importante era la de Navas del Marqués, hecho por el doctor Kilburn del CDC de Atlanta. Sabemos de esto. Otra ONG, ¿no? ¿De estas? Pues el doctor Kilburn vino a Navas del Marqués e hizo unas encuestas, y esas encuestas sí que nos llegaron a nosotros. Y esas encuestas, cuando se estudiaban informáticamente o estadísticamente, resulta que daba una información muy diferente a la que ellos pretendían dar. Yo no las estudié esas encuestas, pero el doctor Martínez sí que las estudió muy a fondo y precisamente no decían lo que ellos pretendían decir. Es decir, ponía muy en cuestión el tema del aceite. Es decir, cuando se analizaban de otra manera. Había los datos y los datos los puedes sumar o contrastar de varias maneras, y cuando lo hacías de una manera más correcta, pues salían bastantes contradicciones, que ahora no recuerdo. O sea que ni siquiera la famosa encuesta de Navas del Marqués no señalaba el aceite, sino que contradecía el aceite. Pero claro, si lo usabas así muy superficialmente, podía parecer que apoyaba el aceite. Entonces déjame, es que es algo que me ha tocado. Cuando los expertos del gobierno no dicen lo que el gobierno pretende decir... ¿Puerta? ¿Es esto? Sí, ¿Tú lo viviste así? Sí, claro, y nos dijeron, es que claro, tienes que entender que si os contratamos para que confirméis la hipótesis del aceite y lo que decís es que no es el aceite, ¿qué sentido tiene que estéis aquí? Que estéis aquí? ¿Vosotros convocasteis una rueda de prensa? No. No. Vale. Nunca, no recuerdo una rueda de prensa. Vale, yo pensaba que sí. Muy bien. Vale, entonces... Aquí ya preguntas. ¿Una pregunta? A mí me gustaría hacer un breve comentario, porque estoy muy compungida, dando fe de lo que esta doctora nos está diciendo, porque yo soy una de las afectadas. Y como ella me ha dicho antes, afortunada también como ella, de haber conocido al doctor Muro, de haber estado en su casa, de haber visto esos informes que hizo la doctora, de haber tenido a mi familia afectada y fallecida, algún miembro de mi familia. Y me siento muy afortunada de poner voz a todos mis compañeros y compañeras afectadas y poder estar hoy aquí en el nombre de todos los que se han ido y los que están, aunque ellos no me han mandado, porque no saben. No sé de ellos hace mucho tiempo, ya no vivo en el lugar donde vivía antes, en Alcalá de Henares, en Madrid,
Y es muy doloroso, muy emocionante y muy vergonzoso tener todavía que seguir escuchando este tipo de cosas y que se vuelvan a repetir. Gracias. Sin querer, sin pretender ser... ¿Qué viviste? Con tú ahí? tranquilidad, habla. ¿Qué viviste ahí tú? ¿Qué viviste? Una mañana te levantas y te empiezas a encontrar mal. ¿Qué experiencia tuviste tú? La primera experiencia fue que hacia finales de mayo fuimos desde Alcalá de Henares, fuimos a una comunión de una prima, a San Sebastián de los Reyes. Cuando regresamos a la tarde-noche, mi madre empezó a encontrarse mal, muy mal, y ya no fue capaz de bajar sola del tren. A partir de ese día, mi madre empieza con un cuadro respiratorio, con un cuadro dérmico, de que solamente tocarla con un dedo ya le dolía. Las sábanas, supongo que con fibras ya en aquella época, porque ella tenía guardadas las de algodón, bordadas por ella misma y por mí en los armarios, pues todo eso le molestaba, le dolía, le picaba, se ahogaba y sacaba de su cuerpo bueno, por decirlo que quede como un moco negro. O sea, yo que soy de las dos hermanas, la mayor, aunque tengo dos hermanos por encima, al ser mujer pues la atendía más y la cuidaba más y no se pueden imaginar ustedes la de porquería en pañuelos de tela que todavía se usaban, que salió del cuerpo de mi madre. Y nunca más, jamás fue la mujer que era. Tengo un hermano mayor afectado, yo soy afectada. Como bien ha explicado la doctora, la cantidad de lo que hemos ingerido es la que ha provocado las patologías de cada uno, las dolencias de cada uno, las patologías, la afectación, en una palabra, y es verídico, o sea, es verídico, porque ninguno hemos tenido varias cosas parecidas, tampoco hemos tenido los mismos síntomas y afectaciones que otros afectados, y es muy doloroso saber que se ha ido gente a mi lado sin saberlo en las grandísimas manifestaciones y cantidad de manifestaciones que hemos hecho, que se ha desmayado a mi lado y no se había desmayado, había fallecido. Y los que siguen con muchísimas más afectaciones que yo puedo andar, estuve 2 años y pico bastante mal, sin poder casi valerme de piernas sobre todo. Y los que siguen en silla de ruedas, sigue siendo muy doloroso ver la masacre que hicieron y que, como bien dice la doctora, los apartaron con su grandísima sabiduría a todos los sabios que en ese momento estuvieron ahí. Y para mí, un grandísimo aplauso a la doctora por estar aquí, por haber estado en ese momento, y al doctor Muro por haberlo conocido, por habernos por haber dado la cara por nosotros, haber perdido hasta el puesto de trabajo. Y yo sé de su boca
que fue amenazado, tanto él como su familia. Así es, la cruda realidad es esta. Y yo tan solo contaba con 16 años, no sé ni cómo todavía recuerdo muchas cosas, porque mi mente ha olvidado durante muchos años muchas cosas, y luego han ido viniendo y viniendo y viniendo. Y de verdad me parece... Es que no sé si puedo decir lo que pienso realmente. Una vileza, por no decir otra cosa más gorda o fea. Si en algún sitio puedes decir lo que quieras, es aquí. Por favor. Bueno, ha sido una canallada para todos, para todos los ciudadanos de este país, porque yo cuando siento algo, cuando siento una injusticia o veo una injusticia, no la siento porque a lo mejor me esté afectando a mí, sino porque está afectando a otro ciudadano. En este caso, me tocó vivir a mí eso, junto con mi familia, evidentemente, y los afectados. Entonces, ha sido una callada, una vileza, y es que no estoy acostumbrada, y sí que tenía muchas ganas de poder, incluso con mi testimonio, ayudar a alguien, y pues afortunadamente he podido hablar en 2 ocasiones espontáneamente aquí en Barcelona con gente disidente de la situación actual, y que me han reforzado y me han apoyado y han querido ponerse en contacto conmigo. Por eso estoy hoy aquí. Y de verdad, mi admiración y mi agradecimiento a la doctora, a su otro compañero y a esta agrupación. Gracias a ti por venir. De nada. Luis, ahora te tengo. Yo creo que es el momento de dejarlo aquí. Si no sé, mucho más que añadir. Yo creo que está todo dicho. Que quien tenga 2 dedos de frente puede leer entre líneas. Y es que no hace falta ni leer entre líneas. No, está clarísimo. Pero bueno. Pues... Aquí sí que había comité de expertos. Bueno, pero si el experto no decía lo que el gobierno decía, matar el culo. Y no le hicieron ni puto caso. En fin. De todas maneras, sí que sería interesante personas que se interesen a partir de aquí sumar. O sea, Sí. Pues invitar a... Bueno, invitaros a que los que quedéis, los que entendáis de qué va, que os pongáis en contacto con nosotros, que os movilicéis, que forméis red, que no os quedéis sueltos colgando en el Facebook cosas, y que está bien, que si queréis tirar por el Facebook y por YouTube, adelante, nosotros también lo hacemos, pero no perdáis el contacto humano, escuchad, abrid las orejas, quitaros el traje de primera comunión y el soltar el puto lirio ya de la mano, y no sé, es que con retroceder un poquito y ver la historia hay suficiente para darse cuenta de qué es lo que está pasando y a dónde nos están llevando. No sé si la doctora quiere decir algo más. No sé. Pues Muchas gracias. lo dejamos aquí.